¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Un videito más de siempre me toca bailar con la más fea. Pérdida de agua que no se podía encontrar. Bueno, hasta que me di a la tarea de romper, obviamente, como corresponde. Bueno, al dueño no le gusta mucho que rompa, pero encontré este buje dentro de esa falsa columna que aparentemente estaba perdiendo, dado que el caño está cortado. Así que bueno, espero haber encontrado el problema ahí porque pinta bastante feo. Los caños están medio desintegrados. Yo ya lo estuve aflojando el buje con la ayuda de mi pico del oro doble cremallera Stanley de 7 posiciones. Que no sé por qué, pero siempre para estas cosas me termina sacando de apuro. No hubo otra que entre. Esa fue bárbaro. Para el amigo Maxi, que tiró una consigna ahí en la comunidad de su canal, ¿qué pico del oro prefieren? Bueno, sin lugar a dudas yo comenté la Stanley doble cremallera de 7 posiciones. Ya saben mi favoritismo, incluso él sabía que yo iba a comentar eso. Sufrí una pequeña herida de guerra, como cuando una llave se escapa y estamos trabajando con azulejos, pasa eso. Pero bueno, no hay que mariconear. Hay que terminar el trabajo y después a desmayarse. Nada, mentira. Después le pongo la gotita y no es nada que no haya pasado en otra vez. Pero espero haber encontrado el problema acá porque está bastante complicado el resto. Acá ya hay que replantearse hacer el baño nuevo. Yo acá estuve sacando del apuro al cliente hará aproximadamente 2 años. Lo logré. Pero bueno, estos caños revientan por distintos lados. Así que nada, ya sabe que tiene que hacer la distribución de agua fría, agua caliente, incluso por esa falsa columna viajan el pluvial, el tiraje del termo que está desintegrado, el agua caliente, el agua fría y el pluvial y el cloacal. Así que imagínense el trabajo que va a llevar poder realizar estas distribuciones. Pero bueno, vamos a tratar de que el problema haya estado acá. Ojalá. Si no, vamos a tener que seguir aguas arriba a ver qué está pasando. Les mando un saludo.